nos va a dar mejores resultados. Y también que quiero aquí hacer una mención es que si en algún punto de la presentación la gente que está en la sesión tiene alguna duda, pues la intención justamente es de que poco a poco y que sea una situación muy abierta, que si tienen alguna duda, por favor háganmela saber. La idea es que sea de lo más sencillo y que nos pueda servir mucho esta plática. Y yo considero que lo interesante de esta técnica es que podemos cambiar nuestra técnica quirúrgica abierta y llevarla a una técnica mínima invasiva endoscópica, que además es una cirugía que puede ser costo-beneficio, que no necesariamente tiene que ser mucho más costosa para poder realizarse. Y tiene estas ventajas, es versátil, tiene estos dos portales que nos permiten, por uno, meter una cámara de endoscopía de 0 a 30 grados para tener esta visualización de las estructuras de forma microquirúrgica, y además en el portal de trabajo en la mano dominante, que es siempre derecha, podemos utilizar otra pequeña herida para hacer un portal de trabajo que muchas veces lo podemos hacer con los instrumentales que ya estamos muy acostumbrados. Eso hace que no varíe tanto las formas que tenemos que adaptar las técnicas quirúrgicas, es decir, vamos a utilizar una Kerrison, una fresa, un drill con una fresa diamantada, técnicas e instrumentos que estamos habitualmente usando en nuestro quirófano. Un enfoque triangular que yo considero que es la parte más difícil de hacer en esta cirugía, que la que cuesta más trabajo desarrollar a las personas, pero yo les digo que es como un videojuego que al inicio uno le cuesta trabajo, los primeros pases, cuando uno quiere llegar a triangularse con el instrumento cuesta trabajo. Para esto los talleres prácticos con dummies, con cadáveres, tienen mucho utilidad porque te permiten tener esa sensación de profundidad, porque a veces estamos batallando con la fase. Entonces yo considero que desarrollar este enfoque triangular con los dummies, con los realis, con el cadáver, te puede ayudar mucho para que cuando ya estés con tu paciente, puedes tener a alguien que sabe al lado tuyo, pero la idea es que con unas cirugías tú puedas realizar esta cirugía sin ninguna otra ayuda. Y la ventaja de la cirugía endoscópica, pues tenemos esta eh, imagen microscópica, tenemos la solución que nos ayuda a limpiar los tejidos a un campo mucho más limpio, y bueno, son grandes ventajas de una cirugía mínima invasiva al no lastimar los tejidos, que eso es lo más importante de esta cirugía, preservar las estructuras, los músculos, las articulaciones, no generar inestabilidades diatrógenas para tener buenos resultados para los pacientes. Y aquí considero que las dos situaciones más importantes que tenemos que tener en nuestra consideración para esta técnica son las cirugías para tratar hernias de disco de cualquier tipo, centrales, articulares, extraforaminales, sobre todo las centrales articulares, las que están dentro del canal, que son la mayoría que nos encontramos, casi un 90% está dentro del canal, pueden ser tratadas con esta técnica. También tenemos abordajes extraforaminales biportales, pero considero que una técnica mucho más elegante, mucho más precisa es la técnica uniportal para tratar hernias extraforaminales. Pero se puede hacer también, y considerar entonces que uno de los diagnósticos que tenemos que considerar para que tengamos un buen resultado con los pacientes es la disectomía. Entonces, un paciente que tiene una hernia de disco interlaminar puede ser tratado con esta técnica, siempre verificar que no tenga inestabilidad. Y que otros casos también, los casos de estenosis, que tenemos unos casos de estenosis sintomática que no responden con tratamiento, eh, en pacientes adultos mayores que no tengan inestabilidad, que no requieran de una fusión, la descompresión con esta técnica nos da muy buenos resultados, tenemos muy buenas descompresiones en 1, 2, 3 niveles. Obviamente que al inicio lo más recomendado es que empecemos con 1 o 2 niveles centrales y después podemos hacer una descompresión over the top para llegar bien a la parte foraminal, a las raíces de salida, de bajada, de una forma muy completa, sin generar inestabilidad, que eso considero es lo importante. Y en el caso muy particular de la fusión, que yo lo dejaría para un nivel muy seleccionado, es una técnica que tenemos algunos otros recursos, como las técnicas de abordajes anteriores, laterales, el mismo cliff, que tiene buenos resultados, pero podemos hacer técnicas igual, cliff endoscópico con muy buen resultado, colocar cajas banana, cajas grandes para poder tener buenas fusiones endoscópicas por la vía transforaminal,
y utilizando tornillos percutáneos para ofrecer cirugías endoscópicas a un nivel en un paciente que además tiene una estenosis severa. Pero yo consideraría que las indicaciones más precisas, sin duda, sería una hernia de disco sintomática, que tenga una radiculopatía, que pueda resolverse interlaminar, y tal vez las iniciales o las técnicas, los niveles que les recomiendo al inicio, porque son las que tienen las ventanas interlaminares más grandes, son L4, L5, L5, C1, pero en medida que desarrollan esta técnica, pueden abordar toda la columna lumbar, eventualmente que tienen esta habilidad, pueden hacer tratamientos de hernias foraminales cervicales, ligamento amarillo calcificado torácico, o sea, tiene todo oportunidad en el futuro que uno va desarrollando la técnica, pero en este momento empecemos con hernias de disco, lumbares y descompresiones. Entonces, miren, este es un video que me gusta mucho mostrar porque cuando metía la caja por tubo, a veces cuando estaba metiéndola por el tubo no veía la raíz nerviosa. Con la endoscopía tengo la ventaja de que con la cámara de 30 grados puedo girar la cámara adelante, tener la visualización de la raíz, ver en el momento que está entrando la caja y además acomodar esta caja intersomática de forma directa, además de con el fluoroscopio, pues nos permite tener esta visualización, acomodarla, dar menos rayos, que también es importante en la cirugía de columna, que nos radiemos lo menos posible, utilizar siempre nuestros mandiles y protegernos, pero mientras menos rayos y tengamos buenos resultados para los pacientes mejor. Es una técnica que no es nueva. Desde 1996 el doctor De Antoni en Argentina desarrolló una serie de casos, lo reportó, no tuvo mucho realce en el mundo, y luego el doctor Solimán 2003 en Egipto retoma esta técnica y se vuelve muy importante el 2016 en Corea. Entonces realmente del 2016 para acá vemos una gran cantidad de publicaciones, libros. Realmente no tenemos tantos libros, pero sí tenemos muchos artículos ya inclusive con revisiones sistemáticas donde se ha valorado la eficacia de esta técnica, por ejemplo, para estenosis. Este es un caso un report, un metaanálisis con revisión sistemática que se hizo en el World Neurosurgery en 2022, con una serie grande de pacientes, donde este grupo del doctor Xia Chang Lang hace una valoración de eficacia y complicaciones para estenosis en pacientes adultos mayores. Bien, es un rango de pacientes adultos mayores, 568 pacientes, 607 niveles operados, un tiempo promedio 61 minutos. Hay un artículo muy bonito que si luego quieren se los puedo pasar, si por aquí hay un chat, de la doctora Elsa, que está en España, y ella define más o menos los tiempos, pero miren, aquí un tiempo promedio por nivel, en descompresión 61 minutos, estancia promedio 2.32 días, que eso varía mucho. Aquí creo que algo que nos puede ayudar mucho a que esta técnica sea algo que podamos llevar a la práctica pública y privada es que podemos hacer pacientes que si tienen una buena condición preoperatoria, pueden operarse en la mañana, irse el mismo día en la tarde o al otro día. Eso nos permite que podamos bajar riesgos de estancias hospitalarias grandes y más en los pacientes adultos mayores. Seguimiento en este artículo 14 meses y un sangrado de 25 a 50 mililitros, que esto es lo interesante con esta técnica en pacientes adultos mayores. Inclusive cuando hemos desarrollado cierta habilidad en tiempos quirúrgicos, podemos hacer un bloqueo de los erectores, sedación y bueno, una alta rápida sin sondas Foley, lo que nos permita tratar de invadir lo menos posible el paciente con estos protocolos eras nuevos de anestesia. Y miren, complicaciones: lesión dural 2%, hematoma epidural 1%, cefalea posquirúrgica que está muy relacionada con los flujos de agua, que ya platicaremos de eso más adelante. Y me llama la atención que aquí lesiones durales y hematoma epidurales son muy bajas, están muy parecidos en los números con técnicas tubulares, y les daré algunos tips más adelante cuando vayamos viendo la técnica, cómo evitar estas situaciones de las lesiones y el hematoma, que son los que se pueden encontrar de forma mucho más común en estos porcentajes. Y ventajas, bueno, que hemos comprobado con estudios grandes que esta técnica tiene buenos resultados en los índices de incapacidad de Overstreet y en la disminución del dolor tanto lumbar como en piernas de los pacientes. Es una técnica bastante efectiva. ¿Qué tenemos que ver este día? Y lo considero lo que nos va a permitir tener, y lo que vemos más en nuestra práctica médica, es cómo hacer un abordaje interlaminar, este abordaje que estamos acostumbrados a hacer,
en técnicas abiertas, cuando metemos nuestro Taylor para separar y encontramos esa ventana interlaminar y que después con un tubo podemos volver a hacerlo más pequeñito y luego las técnicas uniportales. ¿Y por qué podemos considerar también la endoscopía biportal? Por costos, que eso ya lo vamos a platicar más adelante. Entonces vamos a hablar hoy del abordaje interlaminar ipsilateral y contralateral sublaminar, es decir, poder desarrollar una over the top en esta patología. Y es muy importante considerar siempre entonces la anatomía y tener una anatomía tridimensional. Es decir, volver a veces agarrar un modelo anatómico tridimensional y situarte, sino hacer una reconstrucción 3D del paciente y planear cuáles son los puntos de ataque o lo que tenemos planeado en nuestra descompresión y disectomía. Son técnicas que podemos decir son técnicas de target porque sabemos a dónde vamos a tratar nuestra patología de acuerdo a nuestra clínica y a nuestras imágenes. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta nuestra ventana interlaminar, el tamaño, a qué nivel vamos a abordar y eh, tener en consideración entonces este espacio que es el vértice espinolaminar o unión espinolaminar que la describe el doctor Son, luego le describió como el espacio de Son, porque son justamente esta zona, la espinolaminar, donde vamos a hacer nuestra triangulación con los instrumentos iniciales y donde vamos a empezar el abordaje. Eventualmente pueden situarse también en la lámina inferior, pero para que no se pierdan y hacerlo de forma de protocolo, siempre busquen el vértice espinolaminar, tengan una imagen, ya sea con rayos X, cuando se instalen en ese punto con los tubos, y bueno, podemos hacer abordajes para tratar patologías interlaminares ipsilaterales, pero también si quitamos un poco de la espinosa por abajo, sublaminar, quitamos un poco de la lámina por debajo sin llegar al articular, podemos hacer abordajes contralaterales, digamos, sin tocar la articular, contralaterales sublaminares, o sea, tener un abordaje over the top desde el mismo lado. Y eso es muy importante porque vamos a tener una visualización de la raíz de salida contralateral y de la de bajada del lado contralateral. Y también de nuestro lado. Entonces podemos tratar una patología completa over the top en descompresiones. Y aunque el espacio esté cerrado, nosotros tenemos la capacidad con un drill de poder ampliar estas láminas sin generar inestabilidad, es decir, saber qué tanto podemos quitar hasta donde se libera nuestro ligamento amarillo para llegar a hacer una descompresión sin inestabilizar a las articulaciones y las láminas. Entonces, tener esta imagen, qué es lo que vamos a planear y cada paciente individualizarlo, ver nuestra radiografía AP lateral. Entonces, les decía, es una patología que tenemos que estar seguros que no haya una inestabilidad, que no requiera de una fusión. Y situar en la radiografía, este es un paciente que tiene una estenosis y vemos cómo estas láminas se van cerrando porque hay un crecimiento, una hipertrofia, tanto de las facetas como de las láminas, lámina superior de color rosa, lámina inferior, y luego vemos ese espacio interlaminar aquí, en el caso del L5S1, pero quiero que vean, situamos las espinosas y quiero que vean cómo este espacio se reduce en los niveles superiores. No hace que se limite la técnica, pero obviamente que al inicio, con los primeros casos, es mejor empezar con L4, L5, L5C1, que tienen una ventana un poco más grande, a diferencia de L3, L4 o L2, L3, donde la ventana interlaminar es mucho más pequeña y tenemos que planear bien qué tanto de lámina tenemos que quitar para llegar al disco o para llegar hacia el foramen. Entonces, tener esta imagen y luego situarnos en qué nivel del disco vamos a tratar, porque a veces esta ventana queda, si lo vemos en una AP directamente del nivel que vamos a trabajar, esta ventana queda a veces, por ejemplo, en L5S1, la ventana interlaminar está por arriba y el disco por abajo. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que quitar lámina inferior de S1 para poder llegar al disco. O por ejemplo, 4-5, donde casi llegamos directamente al disco, pero tenemos que quitar un poco de la lámina superior para situarnos si vamos a trabajar el disco. Entonces es importante irlo planeando y nos sirve mucho porque con estos marcajes, con esta idea, viendo nuestra AP, vemos los pedículos, vamos a poder hacer una triangulación donde viendo los pedículos, siguiendo ese vértice espinolaminar, nos triangulamos en ese punto y podemos hacer nuestros puntos de entrada. Como les platicaba, es más fácil empezar con los lados izquierdos, pero eventualmente, ya que uno tiene ciertos casos, podemos hacerlo también del lado derecho. Y algunas veces me preguntan por qué cambia un poco esto, porque cuando entras del lado izquierdo llegas directamente con tu visión
a la lámina superior y tu instrumental con la mano derecha la puedes llegar de una forma más cómoda. Además que cuando uno desinserta el músculo multífidos, realmente hace un espacio. En cambio, cuando entra del lado derecho, pasas a través del músculo y a veces encuentras un poquito más de tejido. Pero se puede hacer y lo que les aconsejo es que si su patología es del lado izquierdo, entren del lado izquierdo. Si su patología es del lado derecho, entren del lado derecho cuando está tratando hernias de disco. Y vean, aquí la triangulación nos permite estos líneas rojas, más o menos planear las heridas. Podemos hacer multinivel, es decir, después de esto podemos triangular y usar la otra herida para tratar el siguiente nivel. La herida, más o menos, de el portal de trabajo, que es de la mano izquierda, es decir, aquí, por ejemplo, el pedículo de L5, es de 5 milímetros y el portal de trabajo más o menos está como en 1 centímetro, tiene que ser un poquito más amplio y tenemos que abrir bien la fascia para que fluya el agua, porque si no, a veces, sobre todo en las personas gorditas, se puede quedar mucha agua ahí, no tenemos buena visualización, este, no se detiene el sangrado y particularmente me he dado cuenta que en algunos casos cuando queremos usar bomba, yo le recomiendo utilizar gravedad, más o menos una bolsa de agua 50 centímetros por arriba, de 3 litros arriba de la cabeza del paciente, pero si usamos bomba, usarlas bajita y hay algunas bombas que son de uniportal que en estos heridas a veces se traban y no tienen un buen alcance para llenar el campo de trabajo. Tengan cuidado porque las bombas uniportal tienen un sistema de regulación que cuando sienten mucha presión se detienen. Entonces, para la técnica biportal tienen que tener un flujo continuo más o menos de unos 40 mililitros por hora. Ya lo pueden regular con las bombas, que también inclusive a veces se pueden utilizar las de rodilla. Yo no se lo recomiendo mucho porque justamente presiones muy altas están asociadas con estas cefaleas postquirúrgicas, con otros daños y filtraciones en los músculos. Yo preferiría que, sobre todo en los primeros casos, utilicen gravedad. Y eventualmente cuando controlan la hemostasia pueden ir bajando las presiones a 20, 30 mililitros. Y entonces, esta es la planeación de las heridas, pero en los primeros casos, ¿qué les recomiendo? Y sobre todo, es que a veces podemos utilizar la herida de esta manera, es decir, poder tener un plan B, es decir, si en algún momento dado llevamos ya tiempo en la cirugía, como vamos a ver más adelante, que es generar el área de trabajo, estamos sin avanzar, nos encontramos con el tejido, no encontramos la lámina, tomamos rayo y no nos encontramos, tener este tipo de heridas, podemos unirlas y meter un tubo. O sea, en los primeros casos es mejor tener todo un plan B por si en un momento dado no avanzamos, podamos hacer una técnica tubular. Entonces, tenemos con la mano izquierda nuestro portal de visión, donde metemos nuestro endoscopio, un lente de 0 a 30 grados, puede ser uno de rodilla, que más o menos sí tiene 40 milímetros de longitud. Y en el portal de la mano derecha, 1 centímetro, que damos la herida, entran los instrumentos. Y me gusta ejemplificarlo con eso porque es una Harrison. Y van a poder meter Harrison y Harman. Y obviamente que mientras más pequeños microquirúrgicos, mejor, ¿no? Y tenemos dos tipos de lentes, unos de 0 grados. Considero que para los primeros casos son los más recomendables porque no cambia la anatomía. Y entonces la gente que está acostumbrada a utilizar el microscopio, eso no les va a cambiar mucho la anatomía. También es importante porque a veces con la mano izquierda tendemos a jugar un poquito cuando no estamos acostumbrados y la movemos y eso nos puede cambiar el lugar de área de trabajo, pero es muy cómoda la de 0 grados porque nos perdemos menos. ¿Qué ventaja tienen los lentes de 30 grados? Que te dan una visión un poco más amplia y la ventaja es que tienes una visualización como un ojo de pescado donde tienes una mayor campo de trabajo, pero hay que tener siempre en consideración dónde está esa visualización hacia los 30 grados, ya sea hacia el frente o hacia ipsilateral, hacia ti. Entonces, tomar siempre en consideración eso. Yo les recomendaría que en los primeros, si pueden conseguir un lente de 0 grados, es muy cómodo, pero es factible hacerlo con los dos. Entonces, podemos trabajar patologías ipsilaterales, pero también si quitamos un poco de nuestra espinosa sublaminar contra la tierra, podemos llegar hasta el otro lado en un over the top y hacer una descompresión completa. Vamos a ver aquí las indicaciones justamente del lado ipsilateral, está del lado izquierdo, hernias de discos centrales, paracentrales, foraminales. Inclusive tenemos casos de revisión de hernias recurrentes, cauda equina, estenosis central, quistes facetarios, abscesos epidurales. Y
Aquí también, si vamos hacia el otro lado sublaminar contralateral, podemos llegar a hernias de disco foraminales, hernias de disco migradas, estenosis foraminal, estenosis sin grado 1, sin inestabilidad. Siempre verifiquen eso. ¿Y cuáles son las contraindicaciones de estos casos? Pues una patología que además tenga una inestabilidad. Ahí creo que ya consideraremos otras opciones y que siempre debemos de verificarlo en la clínica. ¿Qué tenemos que considerar aquí en los instrumentos? Quiero que vean esta lista porque si se fijan, son instrumentos que estamos muy acostumbrados a usar en la cirugía abierta o cirugía tubular. Entonces, ¿qué nos permite esto? La posibilidad de que no tengamos que estar cambiando mucho la forma de utilizar nuestros gestos quirúrgicos. Son instrumentos a los que estamos mucho más habituados. Radiofrecuencia es algo muy importante que hay que tener en consideración. La radiofrecuencia de plasma es la mejor y siempre que hemos trabajado por arriba del ligamento amarillo podemos utilizar temperaturas en el plasma un poquito más altas para hacer ablación de los tejidos o coagulación, pero que cuando hemos quitado el ligamento amarillo tenemos que disminuir esa coagulación y esa ablación a lo mínimo, que a veces se queda en casi todos los equipos por alrededor del número 2. El drill, podemos utilizar los drill de fresados, que hay muchas marcas en el mercado, NSK, este, de muchos, inclusive hasta los de rodilla que tienen protección, los podemos utilizar para hacer el fresado de las láminas. Y bueno, si se fijan, el resto son instrumentos que utilizamos de forma muy habitual en la cirugía, retractores. Aquí algo que tenemos que tener en consideración son los sistemas secuenciales de tubos para generar el espacio donde en el área de trabajo vamos a meter hasta el tercer o cuarto tubo y en el área de visión, donde va a entrar el endoscopio solamente con el segundo tubo. También tenemos algunas camisas que nos protegen y así como en técnicas uniportales podemos meterlas en el endoscopio para retraer la raíz nerviosa a uno mismo como cirujano o retractores de raíz para que en el portal de trabajo podamos meterlos, retraer la raíz y sacar la hernia de disco y ahí nuestro ayudante ayuda con eso. También tenemos algunas camisas, como la imagen del lado derecho superior, donde tenemos camisas en el portal de trabajo para que nos ayuden a pasar nuestros instrumentos para que el agua fluya de forma mucho más, digamos, de forma mucho más fácil. Y también sirve como una patineta, si le podemos dar otro término, para que podamos bajar nuestros instrumentos sin lastimar tanto los tejidos. La radiofrecuencia, como les decía, es parte fundamental. Aquí hay una que tiene 90 grados, pero también podemos utilizar las radiofrecuencias cortas como se utilizan en Uniportal para cuando estamos en la parte muy cercana a los tejidos neurológicos, es decir, a la raíz. Cuando a veces en el plexo encontramos un poquito de sangrado, tenemos que coagular, podemos también utilizar frecuencias bajas, en energía baja para hacer coágulos de esos vasos y esas venas. Aquí es muy recomendable tener estas Kerrison curvas, sobre todo cuando vamos a hacer abordajes sublaminares contralaterales para llegar al otro lado del foramen. Podemos bien con esta meternos hasta el otro lado y quitar la punta del SAP y también del lado ipsilateral. Y nos conviene mucho estas Kerrison curvas porque nos ayuda a que cuando estamos quitando hueso, respetemos y solamente lo quitemos lo que está haciendo compresión sin generar tanta osteotomía. Kerrison curvas también. Y el resto, pues les decía, ¿no? Son equipos de endoscopía. Eventualmente, mientras estos equipos nos puedan ofrecer visualizaciones Full HD o 4K, vamos a tener muchas mejores, mejor visualización de las estructuras y considero que eso es lo que nos va abriendo las posibilidades a que tengamos mucho mayor seguridad para los pacientes. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, voy a platicarle de los pasos quirúrgicos. Eh, Aquí lo importante entonces, como en las técnicas uniportales, también nos sirve colocar algunos geles, abrir un poco la mesa, pedir la mesa de Allen y pedir el marco de Wilson, que nos permita abrir el espacio interlaminar, sobre todo en las personas jóvenes, porque a veces este gesto lo hacemos eh, en los pacientes mayores y está tan estenosada su columna que no se mueve, ya está fija, que ni siquiera abre la ventana interlaminar. Pero siempre poner esta protección y si podemos abrir un poco la ventana nos ayudará bastante para que sea mucho más sencilla la cirugía. Y me ha tocado que a veces eso no se hace y sí está mal, sobre todo en los pacientes jóvenes,
Sí está más cerrado, entonces se puede generar el espacio, pero nos lleva un poquito más de tiempo. Como les decía, es anestesia general, pero eventualmente lo pueden hacer con bloqueos y mientras más plana quede la columna, mejor para hacer la descompresión y disectomía y quiten menos hueso posible de las láminas. Entonces, el marcaje es de las cosas más importantes. Entonces, a veces queremos acomodar el rayo, así como conocemos técnicas de XLIF y queremos eh, dejarlo lo mejor posible. A veces se confunden los de rayos X y entonces es mejor jugar con la mesa para dejarlo en un AP real del nivel que vamos a trabajar, ver bien la ventana interlaminar y la primer marcaje que vamos a hacer es sobre la línea de las espinosas. Eventualmente vamos a hacer a centímetro y medio más o menos el siguiente marcaje que es sobre los pedículos y vamos a seleccionar el nivel que vamos a tratar. Es decir, por ejemplo, si vamos a tratar L4, L5, yo siempre marco el vértice espino-laminar sobre las espinosas de L4, L5 y luego la zona de nuestro abordaje o los puntos de inserción, que hay algunas técnicas que describen en el borde inferior del pedículo superior y en el borde superior del pedículo inferior. Esas más o menos son las marcas. Yo lo que siempre les tengo que decir como consideraciones entre herida y herida, entre puertos de trabajo, siempre tengan más o menos de 2,5 a 3 centímetros de distancia, porque si no, a veces los juntamos demasiado y chocan los instrumentos y estamos peleándonos con la cámara. Ya ves, quedamos tan separados que también para ubicarnos nos cuesta trabajo. Entonces, lo más importante es que entre las dos heridas planeemos que estén 3 centímetros, 2,5, y que podamos triangularlos hacia el vértice espino-laminar. Entonces, así vemos el marcaje en el paciente, la línea de las espinosas, la línea media pedicular, el vértice espino-laminar de L4, L5, de L5, S1 y los puertos de trabajo. Entonces, es muy importante marcarlos, tenerlo bien definido. Hay algunos médicos que les gusta hacer esto ya que está vestido el paciente. Si lo van a hacer antes, yo les recomiendo mucho el Durapred porque este no les va a quitar ni les va a quitar lo que ya marcaron y se va a pegar mucho mejor los campos. Y recuerden, entonces es una técnica mínima invasiva. Lo ideal es, como vemos en esta imagen de tomografía, es utilizar los corredores del multífidos pegado a la espinosa para poder desinsertarlos de una forma que no los cortemos, que no los rompamos, para que se mantenga el concepto de mínima invasión y tenga mejores resultados con los pacientes. Ya que abrimos entonces ese espacio, ¿cómo lo vamos a generar? Con un sistema secuencial de tubos. Ahora, me ha tocado la situación donde no los tenemos y podemos utilizar una mini COG con las que utilizamos en cervicales para hacer ese espacio y generar una triangulación entre los dos puntos para que el agua circule. Pero si pueden hacerlo con el sistema secuencial, es mucho más fácil porque los mismos tubos te generan una dilatación de los músculos, coagulación y generan ese espacio donde nos vamos a triangular sobre el vértice espino-laminar para poder desinsertar el músculo de forma roma, sin que sangre tanto, y tocarnos punta con punta de los dos instrumentos para hacer este canal y este flujo de agua. Esto considérenlo tomarlos con rayos al inicio, sus primeros casos, ya que se ubicaron de forma anatómica, se lo pueden sentir, o sea, si van a sentir que están sobre la lámina, sobre la espinosa. Tomen un rayo en AP, tomen un rayo en lateral para verificar el nivel que están trabajando. Siempre es bien importante verificar en lateral el nivel que van a trabajar. Estas son las dos heridas que se utilizan. Y ya que estamos ahí, pues lo importante entonces es generar una área de trabajo. Como les decía, tomen esta AP, tomen una lateral para verificar el nivel al que van a tratar. Y siempre, inclusive antes de empezar a ver la visualización de la pantalla y buscar las estructuras, es decir, buscar la lámina, la espinosa y el espacio interlaminar, siempre verifiquen que esté fluyendo agua, que tengan una salida de agua en el portal de trabajo. Porque a veces, y me ha pasado cuando estamos explicándolo, cuando estamos en una cirugía, cuando no se genera bien ese espacio, cuando no se abre bien la fascia, se queda el agua ahí y les va a dilatar el músculo, como se ve ahí en esa imagen. Tal vez no tenga síntomas el paciente, pero no es lo mejor. Mejor abran bien la fascia, que fluya bien el agua. Y ya que ven que está fluyendo bien el agua, que salió el coágulo, ahora sí nos enfocamos en la imagen para hacer el área de trabajo. Esto es lo que estamos buscando en este modelo, es ver el vértice espino-laminar y llegar a ese punto con la radiofrecuencia. Ya que estamos ahí, con la radiofrecuencia vamos a generar el área de trabajo. Más o menos está descrito que en 27 minutos tenemos que hacer este espacio de área de trabajo. Me voy a regresar. Este
es la parte más frustrante, ya que nos ubicamos ahí con el rayo y está ahí con el instrumento, vamos a buscar en la visualización tener la lámina en el fondo. Ven, ahí se empieza a ver la parte, el huesito de la lámina. Vamos a encontrar grasa, que a veces esta grasa nos confundimos, decimos ya estamos muy profundo, no, es la grasa y el músculo que está pegado a la lámina, pegado al espacio, al ligamento amarillo. Entonces, dejar que fluya bien el agua, que limpie los tejidos, y ya que nos ubicamos en la lámina, entonces triangularnos, es la segunda parte difícil en esta cirugía, hacer esta triangulación con el instrumento. Entonces, nos pegamos con la cámara y nos levantamos muy poco, como 5 milímetros, 7 milímetros, 1 centímetro máximo, para poder visualizar de forma un poco más macroscópica la lámina, la espinosa y el ligamento amarillo, que se ve ahí, miren, la parte del lado izquierdo de la pantalla se ve la lámina, del parte del lado derecho se empieza a ver el espacio interlaminar, y ahí nos empezamos a triangular con la radiofrecuencia. Y con la radiofrecuencia, como les decía, hay dos formas: tienen pedales, o en algunos radiofrecuencias tienen botoncitos, coagulación y ablación, igual que tenemos en el monopolar, para ir haciendo coagulación de los músculos, del sangradito que hay en el espacio, a veces un poquito el hueso, pero sobre todo en los músculos, pegada al articular. Y también tenemos una posibilidad de hacerlo con esta misma radiofrecuencia. Miren, ahí se ve la espinosa, el vértice espinolaminar, lo ubicamos, coagulamos en esa zona, vemos, ese es muy importante ubicar ese punto, porque ahí es donde vamos a empezar a fresar. Y ya que tenemos esto, hacemos nuestra hemostasia, siempre genera una buena ventana de trabajo, que no se les meta el tejido a la visión, porque si no, ya que estén trabajando adentro en la parte ósea, o que estén quitando el ligamento amarillo, se les va a seguir metiendo este tejido. Ven, aquí metimos un instrumento que es un retractor de raíz para llevarte el músculo, para que fluya mejor el agua. Antes no teníamos estos separadores de tejidos que ahora les enseñaba en la imagen, pero podemos utilizar estos retractores de raíz para abrir el espacio, para jalar el músculo, retraer el músculo, y no se lastime tanto. Pero entonces, si les estorba el músculo, metan un retractor, utilicen la radiofrecuencia. Y actualmente, pues podemos utilizar el shaver que se utiliza en rodillas, es decir, un rasurador de tejido que con aspiración y corte nos permite quitar este tejido que está cercano a la lámina, cercano al ligamento amarillo. Y eso, además, que ahora que yo lo estaba utilizando, nos ayuda a bajar mucho más los tiempos. Antes yo lo hacía todo con radiofrecuencia, también con una Harman o una pinza de Kerrison, iba quitando todo ese tejido. Se puede hacer, pero ahora que tenemos la radiofrecuencia y Shaver, podemos quitar el tejido. Actualmente, en este video, nos quedamos ahí donde está, ya metemos la fresa para empezar a hacer el fresado de la espino laminar, de la lámina superior. Pero les decía, actualmente lo que hago yo es hacer bien mi área de trabajo. Veo la lámina superior, veo la lámina inferior, y me voy lateral hasta que veo la punta del articular en el lado ipsilateral. ¿Por qué? Porque así y veo arriba mi parte de la espinosa, las 12. ¿Por qué? Porque así ya tengo mi campo de trabajo muy bien definido, y me permite saber qué tanto tengo que hacer la osteotomía de las láminas para no llevarme demasiado hueso. Entonces, el siguiente punto es entonces la parte ósea. Ya hicimos el trabajo de tejidos blandos, y vamos a hacer una laminectomía. Por ejemplo, si estamos en L5, S1, L5 y luego S1. Aquí siempre les recomiendo que empiecen a pensar en el vértice espinal laminar para que no se pierdan, porque a veces si empiezan muy pegado al articular, de repente están haciendo hoyitos en todos lados. Entonces, siempre empiezan el espino laminar. Les recomiendo, por ejemplo, tener la medida. Esta sabemos que es una cabeza de una fresa cortante de 4 milímetros, entonces más o menos como una cabeza, cabeza y media. Empezar con la cortical superficial, luego esponjosa y luego cortical inferior. Y siempre, si tienen dudas, metan una cucharilla, vean qué tanto les falta de hueso, para que no quiten demasiada lámina. De hecho, ¿qué tanta lámina vamos a quitar? Pues justamente hasta donde veamos que se empieza a abrir el ligamento amarillo en su inserción cefálica de la lámina, se abre, hasta ahí quitamos de hueso, para no quitar demasiado y no se vayan a estabilizar. Y si estamos planeando hacer un over the top, aprovechamos que tenemos el ligamento amarillo para fresar un poco por abajo de la espinosa y utilizar el ligamento amarillo. El ligamento amarillo es mejor dejarlo al final. Primero hacemos la descompresión ósea, porque nos va a permitir que funcione como un cotonoide. Entonces el ligamento amarillo, déjenlo ahí,
estén haciendo el fresado de su lámina superior, inferior, de la parte lateral de la lámina, cuiden siempre de no llevarse el articular. Yo siempre les digo que vean una punta que se ve aquí, esta puntita de aquí, que yo lo delimito como la parte más lateral para quitar de la lámina y no rebasar este punto lateral para no quitar demasiada lámina. Y siempre en el principio es donde siempre tenemos mucho más riesgo de hacer inestabilidades, de lesionar, de abrir nuestra lámina, de tener fisuras. Entonces, ir cautelosamente, dando lámina, palpen con un penfil, palpen con un roto, palpen con una cucharilla, qué tanto hueso les falta quitar para que se libere el ligamento amarillo. Este tipo de fresas, por ejemplo, son protegidas y nos permiten hacer un fresado por abajo de la espinosa, utilizando esa protección, recargándola en el ligamento amarillo y sea un poco más segura. Actualmente ya no ocupo tanto estas fresas cuando se tienen que, por cuestiones de costos, es mucho más económica esta fresa. Pero cuando es posible, utilizar una fresa diamantada nos permite que vaya haciendo coagulación al hueso y además es mucho más fino el corte. Les permite inclusive con algunas fresas diamantadas no cortantes, pulidoras, se puedan acercar a la cortical inferior y empezar a hacer un fresado de esta de forma mucho más segura, inclusive no se lleva el ligamento amarillo si tienen cuidado. Vean, aquí ya vemos ligamento amarillo, espinosa, lo que les decía, antes si no quitaba mucho este tejido se me metía. Entonces vean, metemos el penfil, revisamos qué tanto huesito nos falta, y si ya se empieza a abrir el ligamento amarillo y estamos en la línea media, pues ya estamos casi completos en nuestra laminatomía. Ahí vemos que tiene todavía un poco de resistencia y ya podemos meter una Kerrison para poder terminar esta parte de la lámina que es la cortical más profunda. Ya que hemos hecho la laminotomía, podemos hacer entonces desde su inserción una flavectomía. Aquí le subí un poquito la velocidad. La idea es, entonces, podemos ir liberando el ligamento amarillo. Si solamente vamos a hacer una hernia de disco, por ejemplo, solamente podemos quitar el lado ipsilateral del ligamento amarillo para que dejemos el otro lado conservado completamente y llegar a atacar la patología ipsilateral, ya sea descompresión o hernia de disco. Pero en los casos donde van a hacer un over the top, aprovechen antes de quitar este ligamento amarillo a empezar a fresar por abajo de la espinosa para generar un campo de trabajo y puedan ir hacia el otro lado antes de quitar el ligamento amarillo. Si es una estenosis central, pueden hacer esta parte de la parte ósea y solamente quitar el ligamento amarillo central. Pero yo les recomiendo siempre si están ahí, aprovechen y verifiquen y chequen que haya una buena descompresión de los dos lados para que no se quede con dolor el paciente. Miren, ya tenemos ahí la radiofrecuencia bajita, tenemos muchas adherencias a veces en las pacientes que tienen estenosis severa, por eso lo dejaba, porque a veces queremos quitar el ligamento amarillo en bloque y ahí es donde podemos tener las lesiones durales. Entonces, de las cosas que veíamos, hematomas, siempre hacer coagulación, ahorita les voy a explicar cómo al final, pero tratar de estos ligamentos meningovertebrales que se adhieren del amarillo a la dura, pueden ser los que a veces con una retracción, ya sea con una Kerrison o una Harman, podemos tener lesiones durales. Entonces, para evitarlas, lo importante es entonces hacer una liberación Roma del ligamento amarillo, pues meter una cucharilla, un perfil, un rótulo y eventualmente inclusive por pedazos, no jalar, sino cortar si es que está muy adherido. Hay técnicas que describen, por ejemplo, el doctor Cain y el doctor Quillo hacen una descripción de una flavectomía en bloque del ligamento amarillo que hacen una técnica en Z para ir haciéndolo un poco más rápido y más ágil. Es viable, sobre todo en los pacientes que no tengan tantas adherencias y además es una técnica muy rápida. Se recomienda en medida de lo posible utilizar lo menos que puedan las Kerrison, es decir, actualmente lo que hago es hacer una desinserción en la unión del ligamento amarillo de la lámina superior, inferior, articular, y les decía de forma roba, tratando de utilizar lo menos posible las Kerrison, porque es donde tenemos el mayor reporte de lesiones durales en el uso de las Kerrison, sobre todo en los bordes que no vemos. Entonces tengan cuidado con eso. Las lesiones muy pequeñas de dura si las observan, pueden ponerle un gel Juan, pueden ponerle un poquito de grasa, hacerle hemostasis. Si son muy pequeñas, normalmente como en técnicas uniportales se pueden quedar sin reparar, dejar al paciente en reposo 2 días y tiene muy buena evolución. Cuando son lesiones grandes y son necesarias hacer reparación, no lo duden, se puede hacer de forma endoscópica por el portal de trabajo, pero si no se ha desarrollado la habilidad, métanle un tubo o háganlo de forma abierta, repárenlo para que no tengan
problemas después. Y en algunas ocasiones podemos tener estos hemostáticos en gel que se pueden aplicar si tenemos una lesión que es mediana y no necesita una sutura, se puede aplicar. Me dicen a veces las personas que han estado conmigo en cursos que si se pueden ver las lesiones, pues sobre todo yo siempre al final corto el agua y veo que no tenga flujos de salida de líquido. Y o sea, mantengo el endoscopio, cierro el agua y veo cómo está la salida del líquido. Y obviamente abro el agua y hago una verificación de mi descompresión. Y después vuelvo a cerrar el agua y veo cómo está la hemostasia, porque a veces el sangrado o los hematomas que se han reportado muchas veces se ven más en la parte de los músculos, de la fascia. Entonces, hagan coagulación tanto del hueso, pongan cera para hueso en la lámina, pueden utilizar un hemostático, Gelfam, Sulgisel, lo dejan. El Gelfam a veces con el agua se hincha y entonces estemos al neurofisiólogo que nos reporta que algo está cambiando, que había mejorado y de repente con el Gelfam vuelve a ser un... Y eso puede pasar inclusive en cirugías abiertas y tubulares. Les recomiendo, pongan el Gelfam, déjenlo un ratito que haga su efecto hemostático, quítenlo, revisen que no esté sangrando y listo. Que a veces pueden tener compresiones por el Gelfam. Y les decía, revisen el sangrado tanto en la parte vascular peridural, pegada a, a la raíz nerviosa, si van a quitar hernia de disco también, y hagan hemostasia por planos para que no tengan tanto problema de hematomas o seromas. En las técnicas coreanas está descrito el dejar un drenaje por 6 12 horas en el portal de trabajo. Ellos hacen inclusive como protocolo después de la cirugía, les dejan el drenaje y les hacen una resonancia de control. Yo en mi serie de casos no tengo situaciones, no he tenido que poner drenajes en descompresiones y hernias de disco y no he tenido hematomas ni seromas, pero sí verifiquen eso. Y sí he tenido un seroma en una fusión endoscópica. Entonces a las fusiones siempre les dejo en el portal de trabajo un drenaje por 12 horas. Entonces miren, esta es una visión para hacer una hernia de disco. Tenemos los 30 grados, vean el triangulito, se ve aquí abajo de la pantalla está hacia el lado ipsilateral, es decir, cambiamos la visualización de la cámara hacia nosotros, ya tenemos la raíz nerviosa, metemos el retractor de raíz por el portal de trabajo y podemos separar la raíz para trabajar de forma mucho más cómoda sobre el disco. Entonces ahí ya, vean aquí vasitos, podemos meter nuestra radiofrecuencia y miren, aquí falta un poco de ligamento amarillo para tener una mejor descompresión y entrar un poco más laterales, pero ya ahí podemos meter nuestra radiofrecuencia, hacer hemostasia de este vasito y metemos una, que en estos equipos viene una que se llama cuchilla india para hacer la anulotomía, pero si no, pues pueden meter un bisturí, nada más que mucho cuidado, mucho cuidado. En ocasiones he hecho inclusive la anulotomía con la misma radiofrecuencia, alejándome un poco de la raíz nerviosa para no ser tan agresivo. Y en ocasiones, si tengo la posibilidad de buscar y ya tiene una ruptura del anillo, busco el defecto y por ese mismo espacio saco la hernia de disco para no generarle otro daño al anillo. Y también con la radiofrecuencia técnica que yo les recomiendo mucho es que ya que hice el espacio, que quité la hernia de disco, meto una cánula de aspiración y conecto una pequeña frasier, conecto una jeringa de 10 o 20 y a presión lo meto por el defecto que hice y habitualmente por presión negativa y con el agua que se hidrata salen los fragmentos que se quedan ahí herniados. Y eso se lo recomiendo que lo hagan en técnicas tubulares abiertas, pero en endoscópica se ve muy bonita porque sale el fragmento cuando están, sobre todo fragmentos migrados. Y aprovechen y busquen con el Roton si tienen migraciones para que no se queden fragmentos ahí. Entonces ya hacemos la anulotomía y luego como una técnica habitual de cirugía abierta, pues podemos meter nuestras pinzas de disco y hacer el retiro del fragmento herniado. Lo que les comentaba es ahí, utilizo la radiofrecuencia dentro del disco para hacer una discoplastía térmica y luego sellar el anillo también con el calor. Siempre entonces utilizo la retracción y habitualmente ya cuando vamos desarrollando un poquito más la técnica. Cuando salgo con el instrumento, nuestro ayudante afloja un poquito la raíz nerviosa para que no tenga tanto tiempo de retracción y ya cuando vuelve a entrar lo vuelve a retraer, ¿no? Eso nos ayuda a que no tenga tanta retracción la raíz. Fíjense, este corredor se ve bastante bien y nos hace posible que si nos fuéramos mucho más laterales y quitáramos
toda la parte de la faceta, pues podemos tener un corredor muy, muy bueno para meter una caja bajo visión directa. Les decía, esto déjenlo ya que hayan desarrollado las descompresiones y las hernias. Y considero, les decía, para ganar balances y otras situaciones, a veces hay técnicas mucho mejores en otras vías anteriores y laterales. Pero miren, tenemos un excelente corredor y ahí podemos hacer nuestra disectomía por todo ese espacio. Hay doctores en Corea que no utilizan retractores y solamente con la pinza hacen un retiro de la hernia. A mí me gusta hacer la retracción para estar mucho más seguro. Entonces, cuando vamos al lado contralateral, como vemos en esta imagen, entonces podemos girar nuestro lente de 30 grados. También se puede hacer con el de 0 grados, pero vean cómo se ve en esta imagen. Sin quitar el ligamento amarillo, podemos hacer toda la parte sublaminar contralateral y llegar muy bien hacia el receso lateral contralateral, hacia la raíz de salida del lado contralateral. Por eso hernias migradas nos quedan muy bien cuando vamos hacia el otro lado. Y la idea entonces es, antes de quitar el ligamento amarillo, hacer el trabajo óseo. Y vean, aquí ya tenemos una exposición, estamos con la lente hacia los 30 grados hacia el lado contralateral. Tenemos ahí la visualización sublaminar contralateral y allá ya está el receso lateral contralateral, ¿no? Estamos haciendo parte de ese receso contralateral y ligamento amarillo. Vemos cómo se empieza a liberar. Estas radiofrecuencias me gustan mucho para la parte ya peridural. Y vean, con cuando al inicio tenía dudas de qué tanta descompresión había hecho hasta el lado del foramen contralateral, pues tomaba estas radiografías. Las Kerry son curvas, ahí nos permiten muy bien meternos hacia la punta del SAP y poder hacer esta descompresión de estenosis foraminales severas que no tengan inestabilidad. Y bueno, les decía, dos pequeñas heridas. En el portal de trabajo, si tienen mucha duda, si ven que está sangrando, déjenle un pequeño drenaje, eh, un biovac pequeñito que dura unas horas para que estén vigilando, pero procuren siempre hacer la hemostasia por planos para que no quede sangre y tengan mejores resultados. Este es un paciente de 16 años, no tenía antecedentes de importancia, refiere que ya, ya tenía dolor, pero que refiere que al cargar un refrigerador presenta dolor 8 de 10 lumbar y en pierna izquierda 10 de 10. Estuvo en Guerrero, él es un paciente de Guerrero que estaba con fisioterapia, manejo médico y no mejoró. Entonces me hicieron el favor de enviarlo acá a Ciudad de México, lo revisé, vi que tenía datos de neurotensión del lado izquierdo, ya tenía una disminución de fuerza en L5 izquierdo, 3 de 5 y S1 izquierdo, 4 de 5. Y estas son las imágenes. Vamos a ver, déjenme les comparto esta última. Entonces ya tenía inclusive dificultad para hacer la marcha de punta a talón, con una escoliosis también a la marcha. Era una posición más antiálgica. Entonces sus radiografías, también le hicimos radiografías dinámicas, siempre verifiquen que no tenga inestabilidad el paciente. Aquí también algo que nos queda claro es que también ya tenía pérdida de la altura de 5,1, 4,5, no tenía la mejor lordosis, los mejores parámetros. Resonancia, vean cambios en los discos 4,5, 5,1, y vemos dos hernias, ¿no? 5,1 y 4,5. Entonces ya, a él por su edad le hicimos una descompresión y disectomía, 4551. Justo esta imagen es de él, que yo sé que eventualmente con el pasar de los años, este paciente se va a seguir cerrando. Ya veíamos esa disminución del espacio L5S1, le hicimos esta descompresión y la disectomía. Y la idea de pacientes jóvenes, pues siempre es tratar de evitar fusiones, sobre todo si no hay inestabilidad, y que se mejoró bastante el dolor, disminuyó el dolor lumbar a 2 de 10 y el dolor de la pierna se quitó. Al principio yo también le dije que esta escoliosis que presentaba antiálgica, pues a veces es difícil de quitar, y que necesitábamos de mucha fisioterapia y rehabilitación para que esto mejorara. Y como era muy joven, pues sí se pegó bastante a la fisioterapia. Esto ya hasta 3 meses después, que ya había llevado sus sesiones de fisioterapia.
Muy bien, muchas gracias. Y dejo justo este espacio último de la plática para que todas las dudas que tengan, con toda confianza, podamos platicar. Muchas gracias, Héctor. Una gran presentación, muy amigable, ampliamente entendible. Entonces, el foro está abierto para preguntas. Buenas noches, doctor Quintanilla. Gracias por la Muy bien. presentación. Eh, sobre todo, me quedó duda acerca de las estrategias de la irrigación, ¿no? Del área de trabajo, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo del equipo que utilicemos, ¿no? En- para hacer una endoscopia biportal, pues cambian los sistemas de irrigación, ¿no? Tenemos los sistemas Sí, de ¿no? irrigación a gravedad y los que traen propiamente el equipo. ¿Cuál es el que usted nos recomienda? ¿O esto es basado en la dinámica del trabajo en cuanto a velocidad y demás? Y también en cuanto a disminución del daño inducido por presión. Sería esa mi pregunta. Mira, bajo mi experiencia y lo que viene más en las publicaciones es el uso de gravedad. Y ahí lo que le recomiendo es, sitúen a su paciente, está boca abajo, y más o menos de su cabeza tiene que poner un tripié que esté por 50, 60 centímetros por arriba. De hecho, hay algunos libros que nos miden más o menos por altura. Hay una fórmula que define cuántos son los milímetros de mercurio, dependiendo de la altura que se ponga el paciente, pero lo que define es que entre 50 y 60 centímetros es muy seguro utilizar estas bolsas de agua de 3 litros y abrir una por una para tener una buena presión. ¿Y por qué se los digo de esta manera? Porque eventualmente cuando evolucionen van a querer hacer casos cervicales, torácicos, tener presiones bajitas nos permiten que puedan hacer estas técnicas de forma mucho más segura, porque ahí en la parte cervical y torácica, presiones mucho más altas van a generar muchos problemas. En la parte lumbar es mi recomendación empezar con esta zona porque permite un poquito más de variación de flujo, permite un poquito de más movilización de las raíces, siempre tener mucho cuidado, pero a veces por ahí entra el instrumento y se recarga un poco por la raíz y en la parte cervical no lo va a tolerar, pero en la lumbar no hay tanto problema, teniendo mucho cuidado, pero en ese punto particular, o sea, mi recomendación es gravedad y 50 centímetros por arriba, y en algunos puntos es posible que tengan un sangrado que no les deja ver el campo de trabajo, acerquen la cámara a donde está la zona de sangrado, o sea, lo pueden hacer sistemáticamente a las 12, 11, 10, 9, ir buscando dónde está el sangrado y ya con la radiofrecuencia hacen la hemostasia. También a la persona que está en la torre, en la parte de afuera, le pueden decir que le dé un poco de presión con las manos para que genere un poco mayor de flujo. Hay algunos doctores que tienen dentro de las partes, dentro de los equipos que utilizan algunas presiones con mangos de presión en las bolsas. Eso también ayuda cuando tiene sangrado. Eh, pero inclusive en medida de que el sangrado se para con esos 50 centímetros por arriba de la cabeza del paciente, puedes inclusive hasta bajar un poquito, dejarlo en esos mismos 50. Hay algunos sistemas de irrigación que se conectan al endoscopio que se llaman Turenye, tienen varios nombres, que se utilizan en urología y que tienen una válvula de paso de agua que además nosotros podemos regular el agua. Entonces yo lo que les recomiendo siempre que están haciendo su balance de blancos al inicio que están poniendo sus equipos, chequen su endoscopio, abran el agua, drenen las burbujas y vean que el flujo sea continuo, que sea un flujo más o menos considerable, no que sea una gotera pequeña, sino que tenga un flujo constante, porque si no, no se va a abrir el campo de trabajo. Y les decía 50, 60 centímetros por arriba. Yo, inclusive en China, me tocó ver un médico que ponía las bolsas a veces hasta 1 metro en lumbares y cervicales. No tenían algún problema en los pacientes, pero la recomendación es de 50, 60 centímetros por arriba de la cabeza del paciente. Si tienen algún punto que está sangrando, le pueden dar un poco de presión. Y esta pregunta un poco relacionada, porque te digo, en algunos equipos
de uniportal que utilizan también con técnicas endoscópicas biportales, sirven, pero tal vez se encuentren con el problema que al inicio meten el endoscopio, meten el agua, y como tienen un sistema de flujo que es muy sensible para las técnicas uniportales, porque cuando se llena el campo de trabajo o no hay un buen flujo para no invadir, porque no tiene una salida de agua, se para digamos, la bomba de agua. Entonces, tienen este feedback que en las técnicas endoscópicas biportales no nos sirve mucho porque se detiene el agua y se cierra el campo de trabajo, sangra, no nos deja ver, sobre todo al inicio cuando estamos generando el área de trabajo. Entonces, cuando tengamos estas bombas, hacer un buen espacio con los dilatadores, verificar que esté fluyendo el agua, pedir que suba un poquito el flujo, que nos hagan un lavado para que corra bien, corra mucho mejor el flujo. Si no, pidan uno de estas llaves de doble vía y conéctelas a las bolsas de 3 litros a gravedad. Y hay algunos equipos que te llevan equipos de rodilla y de hombro. Tengan mucho cuidado con esos porque son buenos si los sabemos utilizar, pero tal vez a veces las presiones son muy altas y no son tan fáciles de controlar. En el haberme encontrado con algunos, por ejemplo, Conmed, que ese nada más tiene unas presiones muy altas, no lo recomiendo mucho. Hay otras de otras marcas como Artrex y Smith Nephew, que tienen forma de regular el volumen y el porcentaje de agua. Entonces pueden utilizar volúmenes de 50, 40 y que cuando ya están en la parte que han controlado el sangrado y cercanos a la dura lo pueden bajar a 20. Igual el porcentaje. La idea es que siempre vean, y eso lo platicamos siempre con un amigo, es que si pueden ver a veces cómo sangra un poquito, cómo se mueve la vena, cómo tiene esa movilización, es mejor a que tengan un flujo constante, que hasta la fecha yo no he tenido una radiculitis, pero considero que si dejamos tanto tiempo el agua, si es una presión muy fuerte, con tal de abrirnos el espacio de tener muy limpio el campo, pues podemos tener radiculitis. No las he tenido, pero considero que si tenemos demasiada presión, eso pues, sí puede llegar a pasar. Entonces son las consideraciones que tenemos que tener para que tengamos un buen campo de trabajo con los flujos de agua. Muchas No sé gracias. si aquí hay gente que ha tenido experiencia con eso, que nos pueda compartir, porque justo es ahí donde estamos haciendo el área de trabajo, donde nos frustramos y decimos, ya, esto no sirve, pásenme un tubo, pásenme un Taylor y vamos a hacerlo más rápido, ¿no? Muy bien, Héctor. Nos preguntan que con qué frecuencia usas ácido tranexámico. Ok, sí he tenido, no es tan común porque además es costoso, pero sí lo he utilizado en algunos pacientes que tenían algunas situaciones que sabía que ya, o sea, en sus antecedentes, sabía que iban a sangrar. Entonces, sí lo he utilizado, es muy pocas ocasiones, que tenía premeditado que iba a sangrar el paciente, lo utilizo, le digo a la anestesióloga, lo premedica, lo pone ahí antes de empezar la cirugía, pero no lo utilizo con frecuencia porque considero que haciendo una buena hemostasia por planos, la verdad es que a diferencia de la uniportal que se te llena todo el campo y ya no ves nada, y realmente te puedes ir acercando con el endoscopio y hacer una buena coagulación. Inclusive, en casos donde de plano sí me ha sangrado demasiado, le dejo un ratito una compresa por fuera que haga coágulo y me vuelvo a meter y ya encuentro el sangrado o ya se cerró, ¿no? O sea, el mismo vasito. Y ahí también considerar que si está sangrado, pues sí le pueden pedir si el canal está sangrado demasiado y no tiene una buena visualización de las estructuras, pídanselo a su anestesiólogo que se los pase. La experiencia es que cuando está sangrando mucho y le ponen el ácido tranexámico, tiene una mejor visualización del campo de trabajo. Entonces, si lo está sangrando, utilícenlo y es una muy buena herramienta. Y que si consideras dejar drenar. Y el drenaje, si les está sangrando mucho el huesito en pacientes viejitos, déjenselos 12 horas y quédense tranquilos. Eh, es una norma en Corea, ellos, de hecho, sus descripciones de técnicas siempre lo van a ver en los libros, en todos lados, también por protocolo y por demandas y todo. Yo también esto, digamos, lo hago porque muchos pacientes los manejo de forma en quirófanos de corta estancia para mejorar los precios de esta cirugía en pacientes particulares. Entonces, a veces se tiene que ir ese mismo día, mejor prefiero
dedicarle otros 5 o 10 minutos a la hemostasia y que se pueda ir el paciente, ¿no? Yo les dejo un poco de hielo en la zona 3 veces al día y nos ayuda para controlar ahí un poquito el dolor, inflamación. Pero hagan una buena hemostasia por planos, músculo, grasa, hueso, e inclusive dejar un GELFAM y avisar ahí, revisar que no se quede compresivo o retirarlo, dejarlo un ratito y quitarlo, pero solamente en pacientes que vean que está sangrando mucho, mucho en la parte ósea, sobre todo la que sangra, o que le quitan el flujo al agua y ven que desde el canal tienen un flujo importante de sangre. Otra vez, métese con la radiofrecuencia, chequen, revisen que está sangrando, si pueden pararlo bien, y si tienen dudas, dejen un drenaje, ¿no? Unas horas va a estar mucho mejor que después el paciente tenga síntomas neurológicos por la compresión de esa sangre. Que no me ha pasado, pero digo, sí me pasó en una fusión y por eso en esas ya siempre, siempre la dejo. Y nos preguntan que en qué casos considerarías convertir una cirugía por complicación o imagino que por tiempo quirúrgico prolongado. Ah, yo considero que si uno ya está en el área de trabajo y ya llevas 40 minutos, o sea, el tiempo promedio son 27 minutos, o sea, la doctora Elsa Aguirre de España hizo este protocolo por tiempos de cuánto debe ser cada cosa. Y ella definió que en 300 pacientes que metieron en ese artículo, 27 minutos en el área de trabajo ya debe estar uno haber limpiado, hecho esa zona de trabajo. Si uno tiene ya 40 minutos en esa zona, no se encuentra, metiste el rayo, estás en AP lateral y de plano no te encuentras, ya llevas 40, 50 minutos que le estás pues, haciendo ahí un poco de problemas con la anestesia del paciente. Ahora, es una técnica que hay que ser muy resilientes. A lo mejor en tu primer caso, y tengo amigos que así empezaron, o sea, en su primer caso lo abrieron porque se desesperaron y eventualmente la siguiente volvieron a pedir todo y lo hicieron. Y ya la segunda, tercera cirugía la hicieron. Se tardaron 2, 3 horas, pero la completaron y eso gana confianza. Y la siguiente cirugía, ya se aventuran y van bajando sus tiempos. Ahora, en los primeros casos, escojan un nivel, porque si ya tienen 2 niveles encima y tienen que hacer el otro, pues eso te está ganando, estás jugando en contra tuya. Entonces, empezar con un nivel, en niveles 4, 5, 5, 1, y si ya llevamos unas 40 minutos, una hora, y no has hecho tu área de trabajo y no estás bien ubicado anatómicamente, mete el tubo. Y en las primeras cirugías vale la pena tenerlo, ¿no? Cuando tenemos una lesión dural amplia y no tenemos la habilidad todavía de suturarlo de forma endoscópica, metamos el tubo y hagamos una sutura para que no regrese el paciente después con todos los cambios por esta lesión de la dura. Y también me ha pasado, he tenido que convertir 2 cirugías por cuestiones técnicas y entonces siempre, fíjense, este es un tip muy importante, verifiquen que su equipo esté funcionando, porque yo me ha pasado, oye, traes todo, sí, está funcionando, sí, y estamos ahí y el pedal, la conexión estaba sin funcionar. Y, oye, ¿en cuánto tiempo llega? Y ya el paciente anestesiado, ¿no? Que no sabemos, 1 hora, 2 horas. Entonces, verificar que el material esté funcionando de forma correcta. Y luego, dos, también ha pasado que traen el equipo, la pantalla, pero la conexión de la pantalla y la cámara y no son las correctas y en lo que traen el equipo, hora, hora y media. Afortunadamente, a veces hay algunos quirófanos donde tienen otros artroscopios, endoscopios y nos pueden prestar, rentar, pero pues son situaciones que tenemos que cuidar para que no tengamos que convertir esa cirugía, ¿no? Y si recomiendas infiltrar con esteroide o anestésico. Ok, yo no lo hago de forma habitual, o sea, tengo un colega que sí lo hace, que les deja dexametasona sobre la raíz, es decir, ya se acerca y coloca cerca de la raíz con un punzo plástico y le deja la dexametasona. Yo prefiero, si he manipulado mucho la raíz, prefiero decirle a mi anestesióloga, ella le da una dosis intravenosa cuando es un paciente que no tenga una comorbilidad que no se pueda utilizar. Y realmente sí he tenido buenos resultados. Considero ahí muy importante que el agua nos ayuda mucho a desinflamar los tejidos, a limpiar. Por eso, fíjense, en mi casuística he tenido 4 lesiones durales. No he tenido en descompresiones y hernia de disco, no he tenido infecciones, no he tenido hematomas ni seromas, pero sí es importante entonces que yo considero que el agua funciona bien como una situación que nos está quitando un poco esa inflamación. Perfecto, amigo. Pues muchísimas gracias por
por tu respuesta y por tu excelente ponencia. Te lo agradecemos mucho y pues damos terminado, siendo las 9:10 de la noche y, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, amigo. No, gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad para muchos.